buenas noches. Yo soy Beto Ortiz. Acá empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Esta noche tenemos una primicia para compartir con ustedes y con eso vamos a comenzar este programa. Sucede que se ha concedido la pensión vitalicia al expresidente constitucional de la República, Alberto Fujimori. Tengo en mis manos esta carta del 10 de julio del 2024, firmada por Heidi Figueroa Valdés, jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso de la República. Asunto: pensión del expresidente constitucional de la República. Dice: tengo a bien dirigirme a usted, bla, 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 ¿no? En relación al documento que solicita, se disponga, se le otorgue la pensión establecida en la ley 26519 a Alberto Fujimori. Cumplo con manifestarle lo siguiente. El señor Alberto Fujimori se desempeñó como presidente constitucional de la República del Perú desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre del año 2000, fecha en la que fue vacado de su cargo por el Congreso de la República. La ley 26519 establece pensión para los expresidentes constitucionales de la República. La suspensión de la pensión es instrumental y se halla condicionada a la acusación constitucional a la declaratoria de inocencia. La exigencia de esta declaratoria de inocencia podría vulnerar el derecho a la presunción de inocencia reconocido por el literal del número 94, artículo 2 de la Constitución, etcétera, etcétera. En consecuencia, se resuelve, luego de la verificación antes mencionada, la solicitud sobre pensión para expresidentes constitucionales establecida en la ley 26519 presentada por el señor Alberto Fujimori resulta procedente. Quiere decir que a partir del 10 de julio, el presidente Alberto Fujimori recibirá su pensión vitalicia como presidente de la República, tal como lo hacen Vizcarra, Toledo, Sagasti y otros advenedizos. Así que creo que es interesante, era algo que no se conocía, así que para hablar sobre eso, más adelante vendrá, Dios mediante, el abogado Elio Riera, defensor de Alberto Fujimori, así como también hemos invitado para que haga pues de contraparte, de detractor, al abogado Rodolfo Pérez, pero eso viene más adelante. Vamos ahora con la escaramuza que protagonizó nuestro compañero Ángel Chanta con dos congresistas de la República. Me refiero específicamente a Jaime Quito y Margot Palacios, rojitos ambos, con los que discutió acremente sobre el tema de Venezuela. Y la pregunta era muy simple. La pregunta es: ¿quién pagó los viajes de todos estos ganapanes que se fueron a veletear a Venezuela? ¿Quién pagó los pasajes, la bolsa de viaje, los hoteles? ¿Quién pagó? ¿Maduro o nosotros? Adelante. ¿El Partido Comunista de Venezuela lo invitó con sus propios recursos o usted? Así es. Yo jamás he pedido, en este caso al Congreso de la República, que me financie ningún viaje. Todos los viajes han sido con el presupuesto y con el pago que me hace el pueblo peruano en representación también a nivel internacional. Es una invitación en la cual nos indican y nos permiten visitar los locales de votación. Hemos podido verificar el proceso electoral que tiene un sistema computarizado. Usted va con su huella digital a una máquina. Entonces, congresista, ¿usted cree que las elecciones hayan sido limpias? Yo creo que sí. Sí, a mí me preocupa, ¿no?, que en un país que ha dado un proceso electoral todo mundo le haga cargamontón. Todo mundo. ¿Pero usted cree que se vive una democracia en Venezuela ahora? Mire, particularmente he visto que efectivamente sí. Además, hay que recordar, en Venezuela el voto no es obligatorio, como en el país, es voluntario. El ciudadano va si desea votar y no como acá nos obligan y nos ponen multas si no lo hacemos. Hoy día se puede hablar que Venezuela es la que dota de los primeros alimentos a su propio pueblo. Este gobierno sometido al imperialismo
ya votó, expulsó a los funcionarios de la embajada venezolana y está generando todo este caos para que no les den los pasaportes y todo lo que requieren los venezolanos. Pero que no me están está respondiendo la invitación, ¿ah? No me está respondiendo la yo no voy a invitación. acudir a su invitación. ¿Contento con eso? ¿Tiene miedo usted? No tengo miedo, sino que tengo otras tareas y responsabilidades que hacer. Y lo estoy atendiendo a usted de forma caballerosa, que me ha perseguido como delincuente y no me parece correcto. Yo atiendo a... Hay delincuentes en el Congreso, sí, pero no le estoy diciendo a usted que es un delincuente. No, yo atiendo a toda la prensa. No se sienta delincuente, lo he seguido nomás como congresista. No, yo siento que usted más No se bien... sienta, no se sienta. No. Usted se siente el delincuente. No, usted me está diciendo que lo hemos perseguido como un delincuente. Y le digo, no se sienta como delincuente. Entiendo que hay congresistas que son unos delincuentes, pero no se sienta como tal. No sé por qué te pones así. No, yo no me pongo agresivo. Usted me dice que yo lo estoy siguiendo como delincuente y yo no lo estoy siguiendo como delincuente. Pero usted me hubiese podido fácilmente llamar. Estaba en la puerta. No, me hubiese... Usted corría y yo simplemente lo he seguido. Congresista, podemos conversar. Es que tengo una reunión. Pero el término usted lo ha puesto, yo no. La verdad es que el congresista Quito se enredó horrorosamente en sus palabras, porque primero se queja de que lo persiguen como delincuente y luego quiere ser él el sheriff de la película. Si te persiguen como delincuente, Jaime Quito, quiere decir que tú te sientes un delincuente, porque no te están persiguiendo como un conejo, o no te están persiguiendo como, no sé, como indios a vaqueros o vaqueros a indios. Tú has dicho la palabra delincuente porque te afloró espontáneamente del subconsciente. Y luego, cuando te diste cuenta de la mayúscula estupidez que acababas de decir, quisiste voltear la tortilla y llamar delincuente a nuestro reportero. La verdad es que es comprensible que se sientan en este estado de paranoia, ¿no? En este estado de delirio, de persecución. Pero la pregunta era muy simple. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó los viajes de todos estos rojos a Venezuela? ¿Los pagó Maduro o los pagamos nosotros? Waldemar Cerrón, que ahora comparte la mesa directiva con Caberito y con Pati Juárez, ha dicho que ha sido Venezuela la que cubrió todos los gastos. Escuchemos al señor Cara de Papa. Bueno, la verdad que se ve exaltado, ¿no? Se le ve empoderado al hombre ahora que tiene este cargo. Su hermano y su maestro y guía, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde hace no sé cuántos cientos de días, dijo en junio del año 2019 que existe un cerco mediático para los países que luchan por su soberanía y que Venezuela era un ejemplo de la cultura de la resistencia. Escuchemos. Es muy gracioso escuchar a todos estos comunistas hablando de libertad de expresión y hablando de información y de libertad de prensa y dónde se pueden informar mejor y dónde no. El señor Cerrón sabe perfectamente que en Venezuela no existe información sobre lo que está pasando. Los ciudadanos venezolanos no saben lo que está pasando en su propio país porque la dictadura sangrienta, asesina, corrupta de Maduro impide que los ciudadanos se informen adecuadamente de lo que está pasando en su propio país, en su propia ciudad, en su propia manzana. No lo saben porque la prensa está silenciada, está amenazada, está amordazada. Y eso le consta a cualquiera que tenga familiares, como es mi caso, o amigos en Venezuela. Hay que llamarlos a contarles lo que está pasando en su país. Yo tengo que llamar a mi familia en Venezuela para contarles a ellos lo que pasa en su propio país. Porque la dictadura cierra todos los canales de información y mata al que rompe ese cerco de silencio. Así que no nos venga el prófugo Cerrón a darnos lecciones de libertad de expresión. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, ex sobonete de Nadine Heredia, ex compañero de viaje de Alexis a Rusia para ver los contratos pesqueros antes de que Ollanta Humala entrara a la presidencia, no me voy a olvidar nunca de eso, ha salido a hablar también del tema del que todo el mundo opina y ha dicho que es imprudente pronunciarse sobre el resultado de las elecciones en Venezuela. Es imprudente. Se ha vuelto muy modosito últimamente, don Josué.
Bueno, la verdad es que hubiera sido mejor que no diga nada, porque en medio del escándalo internacional, en un momento en el cual incluso los simpatizantes de izquierda reconocen que lo de Venezuela es un fraude grosero, este señor que trata de poner paños fríos y de quedar bien con todo el mundo dice que es imprudente pronunciarse sobre las elecciones. ¿Qué está diciendo? Que el canciller del gobierno peruano, que ha dado cátedra en la OEA, hay que reconocerlo aunque no seamos precisamente devotos del señor González Olaechea, es un imprudente. Es un imprudente al haber ido a denunciar el fraude en Venezuela. La verdad es que este es el defensor del pueblo que eligieron los representantes del serronismo y del fujimorismo, de eso que la República denomina el fujicerronismo. Nunca entendimos cómo pusieron a ese señor ahí, pero ahí está. Como nunca entenderemos por qué pusieron al señor Salguana donde está, pero solamente ellos sabrán cuáles son sus enjuagues y sus cubileteos. Ya llegaron los invitados, así que puedo callarme la boca un rato. Voy a dar la bienvenida al doctor Elio Riera y al doctor Rodolfo Pérez, que están en nuestros estudios. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar por aquí. Beto, gracias por la invitación. Buenas noches, Buenas Beto. noches. Vamos a cerrar el tema de Venezuela para volver a un tema que le compete directamente al doctor Riera, porque hemos anunciado al inicio del programa que Alberto Fujimori cobrará su pensión vitalicia como expresidente de la República a partir de julio. Pero eso viene en un momento. Vámonos ahora con declaraciones del dictador Maduro, que felicita a la policía de su país por haber capturado, según él, a 1.200 criminales, en comillas, que fueron entrenados en Texas, Colombia, Chile y Perú. Ahora resulta que somos un centro de entrenamiento de criminales. Vamos a escuchar a este miserable. Qué pena, ¿no? Qué pena que todavía haya gente fanática, ¿no? Porque estos pobres policías, que seguramente también pasan hambre y pellejerías, como todos los venezolanos, están ahí echándole vivas a este asesino que tarde o temprano va a acabar en el único lugar donde acaban los dictadores, en la cárcel. El ministro de Venezuela, Vladimir Padrino, así se llama, dio hace unos días una arenga, por supuesto respaldando a su líder, el dictador Maduro, y hoy ha ocurrido algo curioso. Su hermana le ha rogado públicamente que en el nombre de su familia, de sus hijos, de sus sobrinos, de sus padres, desista de seguir respaldando a este gobernante que tiene las manos manchadas de sangre. Escuchemos primero al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, y luego escucharemos la invocación que le hace su hermana. Adelante. Vamos a escuchar ahora a su hermana, Ludmila Padrino, que le envió públicamente un mensaje pidiéndole que deje de hacerle tanto daño a Venezuela. Es que no sé ni cómo comenzar, pero tengo mucho dolor en mi corazón. Tengo una mezcla de indignación, rabia, tristeza, vergüenza, mucho dolor, pero también esperanza. Este mensaje es para ti, Vladimir Padrino López, al muchacho, al niño que creció y se hizo hombre en una Venezuela libre. Hay la dicha de crecer al lado de su familia, crecer con sus primos, compartir las Navidades, las vacaciones, las Semanas Santas, de visitar a su abuelo, a sus abuelos. Vladimir, tú no tienes el derecho de hacerle esto a Venezuela. Tú tienes el deber de que se haga respetar la voluntad de un pueblo soberano. Muchos militares que se están quitando el uniforme, que están abriendo el paso y que están entendiendo que ya esto se terminó. Se terminó la dictadura. Basta ya, entiéndelo. Dale paso a la libertad, a la justicia. ¿Cuántas veces nos dijiste que tú eras un militar institucionalista, constitucionalista,
Respeta, Vladimir, respétate a ti mismo y respétanos a nosotros también. Desgarradoras las palabras de Ludmila, porque creo que no se puede estar más de acuerdo con esa frase. No tienes derecho de hacerle esto a Venezuela. Y eso resume perfectamente la indignación de miles de personas en diferentes partes del mundo que estamos tratando de apoyar de alguna manera la causa de la libertad, de ayudar a este país que ha estado aplastado por esta dictadura durante tanto tiempo, pasando hambre, miseria, violencia, y ya el pueblo le dijo que no, y no son capaces de reconocer un resultado que es obvio y evidente desde hace muchos años, además. Voy a presentar a mis invitados de esta noche nuevamente porque vamos a comentar primero lo que está pasando allá. Llevamos varios días hablando de un tema internacional y esto es curioso porque a los peruanos normalmente no nos preocupa lo que pasa en otras latitudes. Ahorita todos los diarios, todos los programas hablamos de Venezuela porque es un tema grave y es un tema que nos toca de cerca. Elio Riera y Rodolfo Pérez están con nosotros y quisiera pedirles sus opiniones. Doctor Pérez, ¿cómo observa la situación en Venezuela? Bueno, definitivamente esto es consecuencia de un proceso que inició con Hugo Chávez, que cambió la constitución de su país, empezó a restringir las libertades de expresión, las libertades de prensa, empezó a tomar las instituciones que deben de ser independientes, hizo todo a su medida para poder quedarse el mayor tiempo posible y finalmente, ya que falleció, le cede el poder a este dictador Maduro y definitivamente lo que ha ocurrido es que este proceso se ha ido agravando, se han ido restringiendo más aún estas libertades, se han atropellado más los derechos hasta que hemos llegado a este punto en el cual, con todas las reglas a favor del gobierno, con todas las condiciones dadas a favor del gobierno, aún así han perdido, vergonzosamente. Y todo el mundo lo ha visto. Sin embargo, ellos se resisten a dejar el poder. Entonces, esta es una situación ya insostenible y adicionalmente a todo lo que se ha señalado, los atropellos a la libertad, el drama además que viven muchísimos venezolanos. Tú mencionabas por qué esto le afecta al Perú. Bueno, porque somos el segundo país del mundo que más ha recibido exiliados de esta desgracia que representa. ¿No? Después de Colombia, 1,5 millones. Y eso es algo que se ha debido también hablar en la Asamblea de la OEA, la reciente Asamblea de la OEA, la fallida Asamblea de la OEA, donde no se ha podido llamar la atención de Venezuela cuando los países de América somos los que más hemos recibido de manera solidaria a los venezolanos exiliados de esta dictadura, pero que también es un desastre económico y humanitario. Entonces, sí es interés de América Latina, resolver este problema. Tenemos una enorme, de alguna manera es un problema nuestro, es un problema de todos nosotros, porque este país ha sido destruido por una dictadura, ha sido destruido por un pésimo modelo económico y todos los venezolanos y venezolanas que están acá, todos estamos haciendo fuerza porque esta situación se termine. Entonces, definitivamente sí tenemos algo que decir como país, algo que decir como sociedad, y yo creo que con todas las evidencias que se han dado, yo creo que es cuestión de tiempo. Tal vez va a importar mucho la movilización social y la presión internacional que se haga, ¿no? Ahorita creo que la movilización social en Venezuela y la presión internacional va a ser clave para que este desenlace sea favorable. Bien, doctor Riera, además nos toca de cerca el problema no solo porque hemos recibido solidariamente a 1,5 millones de venezolanos, sino porque además estuvimos muy cerca de estar en esa situación. Estuvimos a centímetros, a pesar de que durante la campaña electoral en las redes sociales se burlaban, ¿no? Y decían, sí, así empezó Venezuela, jajaja. Esto no es gracioso. Y esto nos pudo pasar. Bueno, definitivamente yo comparto muchas de las opiniones de Rodolfo. Me llama mucho la atención que el señor defensor del pueblo pida prudencia y calma en estos escenarios en los cuales, como bien se ha podido advertir, nuestro país recibió y afectó la economía por un principio de solidaridad. Efectivamente han existido vulneraciones a derechos humanos como tal y no podemos dejar de pasar inadvertido como tal estos delitos que se están cometiendo. Evidentemente,
se necesita una presión internacional, una movilización también, como lo está haciendo Venezuela, y un llamado también de conciencia a todos los hermanos para que puedan de alguna u otra manera fortalecer este pedido. Nosotros lo pedimos, ¿por qué? Porque hemos aceptado en nuestra economía recibir en atención a un principio de solidaridad a los hermanos venezolanos. ¿Esto nos pudo pasar? ¡Claro que sí! Estuvimos a punto de ser víctimas. Puede pasar. También podría Pero ya haber, no estamos vacunados. evidentemente. Entonces, si permitimos que esto continúe, va a generar un hito que definitivamente va a marcar a todos los países. Bueno, pero también nos ha pasado antes. Hemos tenido una dictadura también con Fujimori. Hemos tenido dos. Hemos tenido Con una Fujimori dictadura y con Velasco. más reciente, vamos a ponerlo. Hemos tenido dos. Bueno, hemos Dos, tenido una de derecha y una de hemos tenido izquierda. decenas de dictaduras en la Lo que pasa historia es que del tú Perú. no habías pero- nacido con Velasco, yo sí. Ah, Por eso bueno, me bueno, acuerdo. bueno. Pero de alguna manera lo que pasó con Fujimori, también algunas cosas son Absolutamente, similares. y peleamos contra ellos, por Se supuesto. peleó Por contra ellos, supuesto. ¿no? Limitaciones a la libertad de expresión, el tema de tomar las instituciones que Prensa deben ser chicha. independientes. Prensa chicha y toma instituciones que deben ser independientes, Poder Judicial, Sí, sí, sí. Ministerio Público y organismos electorales. Ahora vamos a discrepar, ¿no? A ver. Respetuosamente. A ver. ¿Cómo podríamos discrepar? Discrepemos jurídicamente hablando. ¿No pasó? A ver, vamos a ver. Dictador, el señor Hugo Chávez, el señor Maduro, ¿cuántos años? En el caso en concreto del señor Fujimori, disolvió el Congreso de la República. ¿Durante cuántos meses? ¿Cuánto tiempo? Pero, a ver, vamos a decir varias cosas. Acá estamos hablando de que la dictadura de Fujimori comprendió no solamente la disolución del Congreso de la República, comprendió la toma de los medios de Que comunicación. esa es una extensión de tu interpretación. Para ser dictador tienes que comprendió. disolver los poderes del Estado. ¿Cuántos meses estuvo disuelto en este caso el poder Pero legislativo? entonces estamos hablando de una 2 meses, una 3 meses. distinción que tiene que ver, pero también por presión de la OEA se tuvieron que hacer también No. elecciones y se eligió una No constitución podemos, en no ese podemos momento. compararlo porque lo que se hizo fue necesariamente disolver un Congreso que no apoyaba justamente el modelo económico que nos permite que tú y yo estemos acá. Entonces está justificando una medida. En ese caso sí. Ah, bueno, evidentemente. Pero en este caso no. Pero ese pensamiento al final nos está llevando a lo mismo, que por un contexto de emergencia podemos restringir No. libertades Todo lo o contrario. atropellar instituciones, Todo lo más allá de que podría estar justificado o no. Entonces, Pero ¿concuerdas además... conmigo que podría estar justificado? No. Si lo acabas de Estoy decir a nivel diciendo, podría nacional. estar justificado o no. En el caso de Fujimori podría estar Tú has dicho justificado que está o no. justificado. Tú has dicho que está justificado para ti. Para mí no. Para ti no. Porque al final tú estás planteando que se pueden restringir libertades, se pueden apresar periodistas, cerrar medios de comunicación, Es que o eso yo decir lo he dicho, estás confundiendo a las por lo que personas. votaron las personas, Estás oye, el confundiendo. Congreso que se cierra. Hablemos políticamente y jurídicamente. Para ser dictador, Cuidado que ¿qué se Pedro requiere? Castillo hizo lo mismo, No, pero, o sea, tratemos de llevar la información correcta Obviamente, al con un público. peor programa Para económico, ser pero hizo lo dictador mismo. tienes que disolver los poderes del Estado. ¿Cuántos meses el señor Fujimori disolvió el Poder Legislativo? Con ¿Cuántos Pedro meses? Castillo No hablemos de disolvió Pedro. el Congreso No, si por no me quiere 2 horas responder, nomás no y no hay le problema. sirvió Pero, a ver, nada, no es un concurso de cuánto duró la disolución. Claro, El tema al- es no disolver. Lo que pasa claro. es que hay momentos en los vea. cuales es necesario hacerlo. Ahí- Y momentos en los cuales no. En el caso en concreto tenemos en Venezuela, lógicamente, una disolución de poderes que afectan derechos humanos. Ok, ¿No? no nos vamos a poner de acuerdo en ese punto. Creo que no, Pero creo que ya que se encendió la discusión, vamos a ver sobre un tema que a ambos les va a encantar discutir. A Fujimori le van a pagar su pensión vitalicia y esa es una primicia de Beto a saber. Lo hemos anunciado al inicio del programa. El Congreso, en una carta del 10 de julio de este año, dice que es procedente la solicitud presentada por el expresidente constitucional Alberto Fujimori y que a partir de este mes cobrará su pensión vitalicia. Esto es un caramelo para Rodolfo Pérez. Despáchate. Bueno, primero, el doctor es el que, más bien debe ser un caramelo para el doctor, porque el doctor es quien ha tramitado ante el Congreso y parece que está teniendo bastante éxitos en el caso de la defensa del expresidente Fujimori, pero creo que acá hay dos problemas. El primero es que hay una ley que expresamente prohíbe que los expresidentes que han sido acusados constitucionalmente y sentenciados reciban una pensión o cualquier beneficio del Estado. La justificación de eso es evidente. Un expresidente que ha sido condenado no tiene por qué el Estado mantener a una persona condenada por un delito. Eso está de más decirlo. Y el privilegio que tiene uno de haber servido al país como presidente de la República se quita por esa situación. Pero
el artículo de la ley correspondiente es bastante claro en ese sentido. Mira, Pero, lo que dice, déjame frasear lo que dice la carta del Congreso, firmada por Heidi Figueroa Valdés, jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso de la República. Dice: la ley 26.519 establece pensión para los expresidentes constitucionales de la República, para cuyo efecto establece dos reglas en sus artículos primero y segundo, siendo la primera la de ostentar la calidad de expresidente constitucional de la República, cosa que sí ostenta, y la segunda es no encontrarse acusado constitucionalmente, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes. Lo cual no ha ocurrido porque él se declaró inocente, célebremente. Hay memes hasta de eso, de que soy inocente, pero eso no ocurrió. Él fue condenado por varios delitos por el Poder Judicial y ha sido indultado. Y ese es el otro asunto que nos tiene que llamar la atención. Él ha recibido un indulto humanitario bajo la condición de que él estaba o gravemente enfermo o a punto de morirse. Pero ahora que ha anunciado su carrera política hacia la presidencia y ahora que el Estado lo mantiene, ahora con oficina, con chofer y asistente personal, bueno, claramente parece que es una persona que goza de muy buena salud porque va a ir a su oficina, va a hacer coordinaciones políticas. Bueno, no es obligatorio morirse cuando uno... No, yo no creo que es obligatorio morirse, pero si tú eres... Agonizar tampoco. Si tú eres liberado de prisión porque la situación de cárcel es tan grave y tu situación de salud es tan grave y estás por un estrés tan grave que eso afecta a tu salud, volverte a meter a la arena política peruana, disputar políticamente la presidencia de la República y empezar a gestionar como un servidor público, me parece que claramente demuestra que está sano. Entiendo perfectamente tu fastidio con que Fujimori se lance presidente otra vez, pero vamos a separar dos temas. Primero discutamos la pensión, si debe cobrar o no debe cobrar, y luego discutimos si debe candidatear o no. Empecemos por la pensión. El doctor Riera la solicitó y se la han concedido, a menos que tú creas que el doctor Riera tiene alguna vara con Palacio. No sé. ¿Cómo lo consiguió? Ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo lo consiguió? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de ilustrar a mi amigo Rodolfo con respecto a este tema, ¿no? El problema es que lamentablemente no leemos bien la norma, ¿no? Yo entiendo el fastidio, puedo comprenderlo, pero hay que ceñirnos a la norma. La norma que dice, la norma dice lo siguiente: la pensión queda en suspenso. Suspenso, suspender, no se elimina. Suspender, ¿correcto? Mientras que tengamos acusaciones constitucionales. La pregunta es la siguiente: ¿el señor expresidente al día de hoy tiene acusaciones constitucionales? No. Punto número uno. Punto número dos, el señor expresidente fue vacado, evidentemente, hace más de 20 años. Entonces, como tal, rige el derecho a poder exigir una pensión. ¿Por el tiempo transcurrido? Por el tiempo transcurrido, punto número uno, pero lo más importante... No, pero sería bueno que lo aclare, porque claro, eso no dice la carta. No, eso no dice la carta. Si uno es vacado, digamos, hace pocos años como Vizcarra, o uno es vacado hace 20 años, ¿hay una diferencia? Lo que sucede es que en el caso concreto, ¿qué dice la norma? La pensión queda suspendida mientras que tengamos acusaciones constitucionales. ¿Vamos bien? Entonces, ¿el señor expresidente al día de hoy tiene acusaciones constitucionales? No. El verbo, la palabra es suspender, no es eliminar. Entonces, lo que nosotros hemos solicitado en su momento es, en el caso en concreto, ¿el señor tiene acusaciones constitucionales? No. ¿Corresponde una suspensión? No, porque no hice eliminación. Además, que el hecho concreto es que el señor expresidente fue vacado hace más de 24 años. Entonces, al día de hoy, ¿se cumple lo que dice la norma? No. Por lo tanto, al ser una pensión, un derecho inherente, un derecho fundamental, corresponde que se aplique. No, pero el problema es que la lectura que hace Rodolfo es entender que suspender es eliminar, salvo que en la RAE encontremos como tal que ahorita es un sinónimo de suspender, eliminar. Yo estaría equivocado, pero estoy seguro que no es así. Rodolfo. Pero ahí creo que el sentido no es ese. El sentido de la norma no es ese, porque la norma establece claramente de que si un expresidente está acusado constitucionalmente, a menos que el Poder Judicial, porque uno puede tener una acusación constitucional y luego ser declarado inocente por el Poder Judicial. Por lo tanto, como bien señala usted, la pensión se suspende por la acusación constitucional. Pero si es declarado culpable,
evidentemente es más grave ser declarado culpable que te acusen constitucionalmente. Es más, un presidente para poder ser condenado necesariamente tiene que pasar por una acusación constitucional. Entonces, en el caso concreto de Fujimori, él está acusado constitucionalmente y condenado. Es que no está acusado constitucionalmente, estás induciendo error. No, Es que nuevamente claro que está confundiendo la palabra suspender con eliminar. Si en la norma dijera la pensión se elimina a raíz de que has tenido una acusación constitucional, te entendería. No, doctor. Pero estás entendiéndolo mal. El expresidente Fujimori, todos los casos por los cuales él ha sido condenado, previo a él haber sido condenado, él fue acusado constitucionalmente por el Congreso, en todos esos casos. La pensión se suspende mientras que tengamos una acusación constitucional. Una pregunta, doctor Riera. Porque precisamente... Tengo una duda. ¿Por qué la carta del Congreso no menciona la sentencia? Porque mi sensación es que más peso debería tener una sentencia judicial, ¿no? En este caso. Por supuesto. Y no se menciona. ¿Por qué? ¿Qué sentencia? La sentencia es que La sentencia que llevó a cárcel a Fujimori. Es que no corresponde. A ver, lo que se hace al Congreso de la República es solicitar la aplicación de un derecho de pensión. El Congreso de la República, por eso es que tenemos que entender la normativa claramente establecida, tiene autonomía normativa. Entonces, como tal, es justamente el Congreso de la República quien interpreta la ley en función al pedido que se hace. No se tiene que hacer avocación a ninguna sentencia, sino decir claramente, ¿corresponde la pensión o no? ¿Qué dice la ley? La ley dice, la pensión se suspende, no se elimina. La lectura de Rodolfo sería correcta si encontramos en el diccionario, lógicamente, que suspensión es lo mismo que eliminar, pero no es así. Él señala claramente, de acuerdo a su entender, resultaría evidente, pero lo evidente que presenta Rodolfo no es lo correcto. La norma dice la pensión se suspende mientras que tengamos acusaciones constitucionales. Al día de hoy, ¿el señor presidente las tiene? No las tiene. Doctor, por lo tanto, no se aplica. ¿Por qué no sería correcto que un expresidente que está sentenciado reciba una pensión de parte del Estado? Es decir, que el Estado mantenga económicamente a una persona que ha sido sentenciado por un delito cometido en el ejercicio de su cargo. Comprendo. O sea, ¿cómo comprendo tu punto de vista. ¿Se apellide Fujimori o se apellide Vizcarra? ¿Se apellide Toledo o se apellide comprendo tu punto de vista, Pedro Castillo? Pero yo te pido, o sea, yo entiendo tu punto de vista, tu fastidio, lógicamente, pero la palabra es la siguiente. ¿Suspender es lo mismo que eliminar? A nivel nacional, te invito a que me respondas. A ver... Si tú me dices que sí, tenemos un grave problema. Estamos un poco entrampados en ese debate lingüístico, y además, doctor, si evidentemente le está planteando que la suspensión tiene que ver con una acusación constitucional que obviamente va a terminar en una sentencia condenatoria absolutoria, ahí evidentemente ya la suspensión, como bien señala usted, ya no es suspensión, ya prácticamente se elimina la pensión. Esa es tu interpretación, pero eso no dice la ley. Doctor Riera, sí. El indulto restablece todos los derechos de la persona que había sido privada de su libertad. Sí, claro. Todos. Sí, claro, sin duda alguna. En ningún momento... Pero no el derecho a volver a cobrar sueldo de presidente, el derecho a volver a postular, a volver a ser presidente. Pero el doctor no ha dicho que es por lo del indulto. Quiero aprovechar algo importante. Que es porque Rodolfo se ha equivocado en algo, respetuosamente tengo que decirlo porque... A ver, vamos a ver, el indulto es una prerrogativa del presidente de la República y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es finalmente, en 2 conformaciones, el máximo intérprete de la Constitución es restituir los efectos de la Resolución Suprema 281-2017. No hay forma que eso se declare nulo. Sería inducir error, en este caso, la audiencia. No se puede. Es más, se intentó nuevamente a raíz del último pronunciamiento y el TC lo declaró improcedente. Es inviable, no se puede inducir error. Ahí es lamentablemente un error de connotación jurídica. Ese indulto como tal es válido y restituye los derechos totales del ciudadano. Ya, pero todavía no hemos entrado a la discusión de si debe o no debe candidatear, porque ese es otro tema. No, creo que el doctor está entrando en la discusión sobre el indulto, porque yo creo que también... Y ese es otro tema. Estábamos hablando si debe cobrar, ha sido un éxito, ¿debe cobrar o no debe cobrar? Ha sido un éxito profesional de él que hayan podido finalmente lograr el indulto. Fujimori está defendiendo su logro. Es importante que Fujimori cobre para que le pueda pagar sus honorarios, pues. No, bueno. Es importante, el mensaje aquí es importante hacerlo correcto. Y si la ley usted me ha dicho que lo ha defendido de honores. Para mí es un honor, es un privilegio defender al señor. No hay honorarios. Siempre lo voy a hacer. No hay honorarios. De una manera, para mí... Entonces no es una defensa interesada. Es una justa causa, porque considero que en el caso en concreto corresponde que el señor expresidente... No le ha pagado ni un centavo. Jamás podría pedirle al señor expresidente un sol, de ninguna manera. ¿Ni en el futuro? Desde el año ¿Seguro? 2019
que he trabajado con él nunca. ¿Y en el futuro tampoco? Ya lo he dicho claramente, yo he llegado a defenderlo como una justa causa con el señor Hiro Fujimori y como tal se logró el objetivo en función en comunión de esfuerzos. Para mí es un honor defenderlo y lo voy a defender hasta el final, como tal. No. Bien, Pero- tengo un amigo abogado cuyo nombre no revelaré que me dice: el indulto solo perdona el cumplimiento de la condena en prisión efectiva, no restituye ningún otro derecho. La Constitución no permite el abuso del derecho. Y este programa se rige por la publicidad y como tenemos que hacer encajar dos cortes comerciales, yo voy a poner una pausa a este animado debate jurídico para invitarlos conmigo a la Feria del Libro. El día 28 de julio, fiesta del Perú y día del golpe de Estado, del golpe del fraude en Venezuela. Germán Vargas, uno de los genios creativos de no sé quién y los no sé cuántos, autor de sus más exitosas canciones, músico, poeta y loco, presentó un libro que es una auténtica delicia. Se llama Minimales. No les voy a explicar de qué trata el libro, pero estoy seguro que después de ver esta presentación que compartimos en la feria, ustedes van a correr a comprarlo porque es de verdad una auténtica joya. Adelante. ¿Podrá crecer un periquito hasta convertirse en pericote? ¿De dónde sacas esto? De verdad, quiero la droga que estás usando. Comencemos por el delfín. ¿No es genial? Se demora en captarla, pero se ríen, ¿ah? Tú tienes la culpa de que yo esté en televisión. Perdóname. Aparte de ser el autor de libros maravillosos como este que ustedes van a comprar, es también músico, es compositor, fue uno de los miembros más brillantes de no sé quién y los no sé cuántos. Aplausos. Germán hacía, allá por las postrimerías de la década de los 80, una secuencia que se llamaba La cámara indiscreta. La cámara indiscreta. ¿Así se llamaba? ¿Estás seguro? Yo creo que no, ¿ah? Yo creo que eran cámaras indiscretas, pero se llamaba de otra manera. Germán se debe haber olvidado, no importa. Era una secuencia que hacía experimentos con cámaras en la calle y hacía unas cosas monstruosas. Ponía a un cura franciscano y a un cura dominico a pelearse en el Jirón de la Unión, a sacarse la mugre a golpes y grababa las reacciones de la gente. Y el programa fue un éxito rotundo. Fue un hit, o sea, fue el hit de la época. Y lo malo es que a Germán Hildebrand le ofreció más plata, ¿verdad? Sí, porque yo lo primero que le dije a Hildebrand, ya perfecto, trabajamos juntos, yo hago las cámaras indiscretas, pero las hago yo. O sea, no te metas. No te metas. Lo que pasa es que no te diste cuenta, pero lo que Hildebrand quería era desaparecerte de la televisión. Sí, bueno, no sé si por eso, pero sí, yo creo. Ahora ya a mí lo que hay, siempre me han creo. dicho es que él quería jalarme para no tenerme de competencia. Y tú te deslumbraste por digamos, la dimensión épica de Hildebrand y te fuiste Sí, con Hildebrand. sí. Con lo cual, destruiste tu carrera televisiva, pero construiste la mía. Porque el director del programa del que te fuiste me llama a mí. Yupi. Ah, mira. Así que Bueno, y no después te de eso- acuerdas, pero yo estoy en televisión gracias a Germán, no era una broma. Felizmente me fui porque ahí empecé a hacer música. O sea, la televisión perdió un talento, pero la música ganó uno. Bueno, no sé si perdí un talento, pero Y no sé quién perdieron un talento también cuando te fuiste de ahí. ahí hicimos Magdalena y Para los que han bailado la canción, Yo vivo por Magdalena, pero muero por Susana, es idea de Germán, no de Raúl Humero, por si acaso. Por donde no pasa lancha, pasa langosta. Por donde no pasa lancha, pasa la angosta. Ojalá lo pesquen. Es bonito. Se demora la gente, ¿ah? Se demora, se quedan así como, ¿qué hueva es esta, no? es que creo que no son para escuchar. No, sino pero eso para es lo ver. bonito. Tiene que... Bueno, se jodieron porque tienen que escuchar. Han venido a escuchar, lo siento mucho. Este me gusta porque habla de la vocación de escritor. Usar la tinta como lo hace el pulpo para evadirse. Te fuiste hace décadas ya, ¿no? Hace 10 años. Lo que pasa es que he tenido otros viajes a Suiza. Ya, pero sumando todas las estadías, 20. ¿te tardaste 10 en escribir esto o estoy exagerando? No, sí, más o menos creo que escribo más en la cabeza
que en el papel, ¿no? Y, Es un proceso como de destilación, ¿no? Sí. Muy lento. sí. De pronto, 3 meses después, te dices, oye, esta que escribí sobre la cebra, por ejemplo, ¿no? Y se te ocurre una idea, entonces La cebra, esta me la sé de memoria. Mira qué fan, ¿ah? Mira qué fan. La cebra es un caballo de paso peatonal. Si vives 20 años en Suiza y te puedes dar el lujo de dedicar 10 años a producir este libro maravilloso, ¿de qué mierda vives? de Suiza. El caballo y la caballa dándose cita en la playa. El burro sueña conseguir una carrera en el hipódromo. Rata busca rato libre para pasar momento agradable. Las ovejas solo saben cantar baladas. Sí, pues. La cigüeña responsable no vuela cuando bebe porque se le puede caer el bebé. Cuéntame a qué otros trabajos te has dedicado, porque yo tengo una lista, a menos que me hayan mentido, de chambas que has hecho. ¿Alguna vez has trabajado en un museo? Sí, he trabajado mucho. La primera vez que fui a Ginebra, eso es en el año 92, ponte, trabajaba era de guardián. ¿Qué tenías que hacer? No, ¡Guardián! o sea, no, de la gente que está en el museo, pues no es cierto que ahí hay un señor parado, por ejemplo, mirando nada. El Museo de Ginebra no es el Louvre, entonces no es que tienes que estar ahí. Nada, estás en una esquina, ¿no? Yo me sentaba en la silla de Napoleón. Cuando no había nadie así, sacaba la pitita, me echaba a hacer siesta en la cama de la duquesa de no sé qué de 1715, ponte, ¿no? Y Ya, nada, pero un ratito, ¿cuál es la idea de echarte en la cama de la duquesa? ¿Era por hacer travesuras? No, porque había salido en la noche, me había ido de farra, entonces ya en un momento es aburridazo, pues, o sea, te dan, sabes que párate 2 horas ahí así, ¿no? Entonces en un momento ya, ¿sabes qué? O sea, entonces veía la cama, porque había una sala que era la habitación, o sea, se habían traído toda la habitación de Sisi, por ejemplo, De Sisi Emperatriz. la emperatriz, todo con sus pitas, entonces en un momento, ¿sabes qué? O sea, sacas la pitita y te tiras una siesta. Una siesta de lujo, Olvídate, con Sisi. histórica. O sea, sueña con Nada Sisi, menos. donde hay un sillón así como el sillón Voltaire, pero que era de Napoleón, donde había planeado la invasión a no sé qué cosa, o sea, importantísimo el sillón. Yo sentado tranquilo ahí en el sillón de Napoleón. Pollo a la brasa no No existe. El pollo a la brasa no existe. No, Imagínense claro que ese sí. infierno. Pero si el pollo a la brasa es suizo. Acá lo trajo El Schule. pollo a la brasa es suizo. Un ratito. Mira, acá somos muy tolerantes, ¿no? Pero Oye, hay, no, hay un ratito. cosas Yo- sagradas. yo- Levante la mano la gente que cree que el pollo a la brasa es peruano. Aginomo. Bueno, Levante yo la, le digo, es, la yo le gente digo, que, es la gente que no va a comprar tu el libro. pollo a la brasa. Germán, Y es estás exactamente arruinándolo igual. todo, estás perdiendo ventas. Déjame cambiar de tema rápidamente. Mira, acá el que ha escrito el libro de animales y de pollos soy yo. Chifa de permutación, una. ¿Qué me vas a decir que una chifán es comer en chino? Una permutación de la comida peruana. Claro, una metamorfosis. No hay ningún ingrediente americano. En Ginebra fuimos a un chifa con Gastón. Oye, ¿tú no tienes mejores cosas que hacer en Europa que ir al chifa con Gastón? ¡Qué aburrimiento! Bueno, un chifaza, te digo, o sea, pero hablábamos de eso porque yo siempre he tenido el rollo que hay apropiación, como eso que dicen Cultural. apropiación cultural. Ya. Nosotros los peruanos nos estamos apropiando del chifa, como si fuera... El chifa es cantonés, viene de... Bueno, está bien. Entonces el pollo a la brasa es suizo, el chifa es chino. ¿Qué es peruano? ¿Qué nos queda allá? El lomo saltado, por ejemplo. El lomo Chino. saltado que es chino. Chino. Sí, pero tiene papa, pues. El lomo saltado, el ceviche. Eso es peruano. Gracias, nos ha dejado 2 platos. Nos están pidiendo que nos vayamos. Parece que hemos sido un fracaso rotundo. No, de acá no nos vamos hasta que no solucionemos esto. No, tú lo que tienes que solucionar es vender. El libro se llama Minimales, Dichos de Bichos, de Germán Vargas Gessi. Vayan, cómprenlo y esperen por su firma porque Germán no regresa de Suiza en 20 años más. Un aplauso para Germán Vargas. Para Beto, ¿ah? Gracias, Beto, ¿ah?
El libro es una maravilla, de verdad. Corran a comprarlo. Minimales dichos de bichos. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes, ¿te gustaría ganar como los dioses, pero no estás seguro de dónde hacerlo? Es momento de que pruebes Olimpo.bet, la casa de apuestas online donde juegas con reglas claras y cobras como un rayo todos los días. Disfruta de los mejores beneficios y los pagos más rápidos. Solo en Olimpo.bet. Ya regresamos. Es Beto a Saber.